vamos a indicar los versículos que vamos explicando. Salmo 46, un salmo corto. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen, se turben sus aguas, tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Tenga sus Biblias abiertas, hermanos, desde que Dios prometió un Salvador en Génesis capítulo 3, fue Dios que introdujo conflicto espiritual en este mundo. Toda la historia de Israel fue marcada por conflicto, mientras Dios una y otra vez impulsó adelante su plan de salvación. Este salmo, no tenemos certeza, pero posiblemente fue escrito después de alguna liberación de Jerusalén, posiblemente de un sitio de los asirios, por ejemplo. Pienso que posiblemente fue en el tiempo de Isaías, el rey Ezequías. Y este salmo ha inspirado a los creyentes en el Señor toda la historia. De hecho, fue la base para ¿cuál himno? Este salmo es la base de ¿cuál himno? De Martín Lutero. Castillo fuerte, baluarte es. Esta es la base, este salmo. Meditando Lutero esa noche antes de la dieta de Worms, meditó este salmo. Y hoy, aunque no somos perseguidos con violencia todavía, sin embargo, el cristiano está siendo presionado más y más, así como va la sociedad. Estamos presionados más y más y posiblemente llegue persecución abierta por ser cristiano. Y hoy necesitamos este salmo. Vamos, primer punto. Dice este salmo que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Versículo 1. Nuestro pronto auxilio. En versículos 7 y 11 dice que Él es nuestro, ¿qué? Nuestro refugio. Saboree esas palabras: amparo, fortaleza, auxilio, refugio. Dios es Dios de protección, mi hermano. Y siendo Dios, Dios puede proteger a los suyos. Varias veces en la historia de Israel, Dios sorprendió a todos con su fuerza, con su capacidad de proteger. Quiz. Recuerde, veces en la Biblia, pensemos en el Antiguo Testamento, en que Dios sorpresivamente mostró su poder liberador. Y no puede decir las plagas de Egipto, no se vale. Ni el Mar Rojo. Otro. Yo estaba pensando, ¿cuántos recuerdan cuando ya Josué los dirigió
a Canaán, a la conquista de Canaán, y estaban en una batalla, y estaban ganando la batalla, pero ya se iba poniendo el sol, y no iba a dar la luz del día. ¿Y se acuerdan lo que hizo Josué en ese momento? ¿Cuántos se acuerdan? No me diga que no se acuerdan. Le dijo al sol, párese en Gabaón. Y el sol se paró. No me pregunten, los físicos cristianos se han rascado la cabeza preguntando cómo puede parar el sol. Usted sabe que la gravedad depende de la rotación del mundo. Y imagínese un frenazo al mundo, nos vamos volando al espacio todos. No me pregunten cómo fue que se paró el sol, pero dice que por el espacio de casi todo un día se paró el sol, se alargó el día para que pudieran terminar la batalla y ganar. Dígame usted si Dios no es poderoso para librar su pueblo. En otra ocasión, Dios hizo llover granizo tan grande. Yo he visto granizo el tamaño de una bola de golf, pero eso no mata. Tendría que ser granizo el tamaño de un béisbol para que mate gente. Y Dios llovió granizo sobre un ejército y Dios mismo los mató de granizo. En todas esas cosas, y hay miles, obviamente, de ocasiones. Entonces, ante ese Dios, porque recuerde, cuando leemos los Salmos, ellos están pensando en esta historia. Por eso, usted, mire, se lo voy a decir una vez más, abúrranse si quiere. Si usted está leyendo pasajes en la Biblia y no conoce lo anterior, no estás entendiendo. No estás entendiendo lo que estás leyendo. Porque cuando aquí habla de que se bramen, se turben las aguas y tiemblan los montes, está hablando de las naciones de las cuales Dios ya les había liberado. Y si usted no sabe, Egipto, Mar Rojo, plaga, Josué, el sol se para y las demás, no entiende lo que está leyendo. Usted está quedando sin fruto. ¿Cuál es la respuesta de fe del creyente que su pueblo había experimentado eso? Y Dios le recuerda, yo soy amparo, fortaleza, auxilio, refugio, versículo 2. ¿Cuál es la respuesta de fe? Por tanto, no temeremos. No temeremos, aunque se traspasen los montes a la mar. Estas figuras de que aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen, se turben sus aguas, esos son términos que utiliza la poesía hebrea para definir las naciones. La literatura hebrea es muy, ¿cómo se llama? Usa términos muy terrenales, muy concretas. Hablan de ríos que con su braveza y el mar como las naciones que surgen y se vienen encima, etc. Aquí se nos dice que aunque bramen las aguas, aunque se levanten las naciones, no temeremos. En el Antiguo Testamento, en su etapa del plan de Dios, Dios dice, no se preocupen, mi plan seguirá. Entonces, el cristiano bajo el Nuevo Testamento, ya no estamos en Palestina, ya no es un reinado de David que es atacado por otras naciones necesariamente, pero recuerden, ¿qué dijo Jesucristo a sus discípulos? En este mundo tendréis aflicciones. No es que solo Israel tuvo aflicciones, hermano. Y durante toda la vida, desde los apóstoles para acá, ha habido cristianos
afligidos por enemigos, perseguidos, muertos. En el tiempo de la Reforma que dio pie para Castillo Fuerte, tuvieron muchos que dar su vida. Madres, hijos y hombres. Entonces sigue el salmista, versículo 4. Este es punto número 2. Punto número 2. El primero es, Dios se identifica como amparo, fortalezca, aunque los enemigos se levanten. Punto número 2. ¿Cuál es el sitio, cuál es el lugar de ese refugio y ese amparo? Versículo 4 dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Fíjese que Dios tiene un santuario donde los suyos pueden refugiarse seguros. ¿Cuál río? ¿A qué río se refiere? Yo nunca entendía muy bien qué era este río. Y para eso se necesita más bien lectura posterior. Bueno, más o menos en el mismo tiempo posiblemente en que fue escrito este salmo. Este río se refiere a un pequeño río, Siloé, que pasaba por Jerusalén. Las ciudades de aquel entonces, a menudo sitiadas por un enemigo, ¿qué es lo primero que se necesita? Si tu enemigo rodea la ciudad, usted necesita agua y comida. ¿Y qué es lo primero que hacían los enemigos, los ejércitos enemigos? Cortar el agua y cortar la comida. Pero si usted tenía naciente en la ciudad, se salvaba. Había un naciente, un pequeño río, Siloé. Y sabemos que se refiere a ese río porque en Isaías capítulo 8, versículos 6 en adelante, Dios condena la actitud de Israel, literalmente dice, porque despreciaron las aguas de Siloé en favor del río Éufrates. ¿Qué está diciendo simbólicamente? Póngase en ese momento en que se representan países y todo con ríos. Siloé, ¿qué representa? Jerusalén, pequeñita, insignificante, comparada con Asiria. Dice que despreciaron una pequeña richuela, Siloé, por el Éufrates. ¿Dónde estaba la capital de Asiria? Nínive. ¿Dónde está Nínive? Cerca del Éufrates. Prefirieron el Éufrates sobre un pequeño río de Dios. Ponían más confianza en Asiria en su guerra contra Damasco. Entonces en Isaías dice Dios, como prefirieron por falta de fe a Asiria, el río Éufrates, vendrán sobre ustedes ríos tempestuosos. Y en efecto, Asiria, luego Babilonia, los derrumbó. Hermanos, no tenemos el mismo problema hoy. Muchos preferimos lo que vemos. Muchos queremos a lo concreto. Manso, pero no menso. ¿Y qué es lo que pasa cuando usted busca nutrir su fe en apariencia, sin sustancia? ¿Qué pasa? Su fe se envenena. Su fe se envenena de lo que no satisface, lo que no nutre, lo que no sacia.
Siloé, de acuerdo, era un río humilde, pero Dios estaba en Jerusalén y no en Asiria. Y su santuario estaba en Jerusalén. Para el falto de fe, Jerusalén con su templo no podía resistir a sus enemigos. Lo que el falto de fe quiere, versículo 9, quiere arco, lanza y carros de hierro. ¿Cuántos cristianos hoy, cuántas iglesias hoy desprecian lo humilde? Desprecian los medios raros de Dios. ¿Cómo esto me va a resolver mi problema? ¿Cuántos desprecian lo no visible? ¿Cuántos desprecian lo quieto? La mera palabra de Dios predicada. Ciertamente algunos, por no decir muchos cristianos, desprecian los medios de Dios. ¿Y qué pasa? Su fe se seca porque no bebe del río de Siloé. No beben de las aguas de Dios. No vamos a perder tiempo mencionando todo lo que nosotros ya sabemos. Las falsas versiones del Evangelio, cultos de poder, reprensiones, muestras grandes, o si no la psicología atea, humanista. Muchos cristianos buscan refugio en hombres, que los hombres de alguna manera, algo del mundo me resuelva, me guarde, me satisfaga. Quiere llevar su vida no por fe, sino por vista. En sus finanzas, ¿no les parece el simple consejo del Señor? Ve a la hormiga, oh perezoso. ¿Qué hace la hormiga? Sale chiquitita, acumula, guarda para el invierno, poquito a poco, trabaja 6 días. No sé si descansa uno, no sé si las hormigas guardan el día de reposo. Pero los cristianos no nos gusta el ejemplo de la hormiga, trabajar simplemente en lo honesto, diezmando al Señor. No nos gusta vivir como el mundo, ahogados hasta aquí de préstamos, pagando intereses al impío en vez de mi diezmo al Señor. ¿Y qué pasa con las deudas y las sofocaciones financieras? Crean un montón de problemas. Ataca tu fe, crea problemas en el hogar, te hace menos efectivo en el reino de Dios porque estás pagando a otra gente intereses. En el matrimonio, nos gustaría creer que lo que Hollywood presenta del romance fuera cierto y fuera tan fácil con solo estar enamorado y que todo se resuelva. Y no nos gusta el consejo simple del Señor. Servir, un servicio sacrificial de respeto y amor mutuo y sumisión y respetos mutuos. No queremos practicar el egoísmo que se fomenta. El tiempo. Hermanos, yo creo que nosotros tenemos que parar de decir mi tiempo. Venga acá. ¿Cuántas horas hay en un día? 24 horas. ¿Usted tiene menos o más horas de las que tengo yo? Las mismas. ¿Quién hizo el tiempo? ¿Quién hizo el espacio y el tiempo? Dios. Usted no tiene tiempo. Usted se moviliza en el espacio y en el
mismo tiempo que todos nosotros. Usted no tiene tiempo. Entonces necesitamos corregir nuestro uso, mi tiempo. No tengo tiempo de leer la Biblia. Eso es falso, porque usted no tiene tiempo alguno. Usted organiza su vida en el mismo tiempo que tenemos todos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, si usted quiere ser honesto consigo mismo y con el pastor, cuando el pastor le pregunta si usted está dirigiendo padres, si está dirigiendo devocionales en su casa, no salgan con no tengo tiempo. Diga la verdad, no me he organizado en el tiempo de Dios. Esa es la verdad. Todos tenemos el mismo tiempo. Joven, usted se cree tan ocupado que no puede fijar prioridades en su vida, conociendo la palabra de Dios desde joven para que usted sea un siervo efectivo en su vida. Con los hijos, ¿a qué echamos mano como consejos para instruir a los hijos? A la psicología atea que odia al Creador y odia la palabra de Dios, o al mejor consejero, Dios mismo que nos creó. El río de Siloé es un llamado a la fe. Ese pequeño río que cruzaba Jerusalén es un llamado a la fe a nosotros, hermanos. Porque ahí cerca está el santuario. Versículos 4 y 7 se menciona santuario. Y versículos 7 y 11 se menciona refugio. Dios vuelve a invitar a los pecadores a su presencia. Recuerde, hermanos, ¿cuál fue el primer santuario en la tierra? ¿Cuál fue el primer santuario en la tierra? ¿Perdón? El Edén, muy bien. El Edén fue un santuario, hermano. Adán y Eva debían procrear otros ayudantes para conquistar el planeta, pero en el Edén había dos árboles como sacramentos, como columnas del templo de Dios. Yo estoy seguro que casi seguro que Adán y Eva se reunían con Dios el día del reposo cerca de esos árboles, debajo de las ramas de esos árboles. Era un santuario, pero ¿qué pasó con el pecado, hermano? Oiga, cuando Adán y Eva escucharon esas palabras, imagínese usted, habiendo disfrutado sin pecado alguno, en pureza, en gloria, hechos a la imagen de Dios, desnudos tan puros eran, con su Señor el día de reposo, y escuchar las palabras de su Dios. Salgan fuera. Yo no puedo imaginarme la tristeza de Adán y Eva a escuchar esas palabras. El santuario del Edén se volvió un lugar de juicio, guardado de un ángel con una espada flamante, que si entraban y violaban el santuario de Dios morían. Pero aquí encontramos que Dios está diciendo, versículo 8, vengan, vuelvan. ¿Qué ha cambiado, mi hermano? ¿Qué ha cambiado ahora que el santuario se vuelva refugio? Versículo 5, ¿qué encontramos en Jerusalén? ¿Qué encontramos cuando entramos al santuario? Encontramos a Dios de nuevo. Y eso es lo importante, hermanos. Dios mismo se ofrece. El mismo Dios que nos había expulsado, ahora abre las puertas a su santuario, abre sus brazos. Y al entrar en el santuario, lo primero que encontramos es a Dios
Versículo 5, la ayudará a clarear la mañana. ¿Cuándo encontramos a Dios? Desde el amanecer. En todo tiempo. No hay un momento en que no encontremos a Dios. Versículo 9. Él hará cesar las guerras, quiebra el arca, corta la lanza, quema los carros de fuego. Encontramos un Dios soberano que hará su plan de salvación. Versículo 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios. Encontramos una promesa. Una promesa. Punto número 3. ¿Cuál es nuestra respuesta? Solo hay 2 versículos en todo el Salmo que son imperativos. ¿Usted los ve? ¿Cuáles 2 versículos tienen un mandato, un mandamiento? Versículo 8 y versículo 11. En 8 dice, venid y ved las obras de Dios. Vengan. Vea las obras que Dios ha hecho. ¿Qué está diciendo Dios? Vengan y conózcame. Conózcame. Hermanos, ¿cómo es que usted hoy va a conocer todas las obras que Dios ha hecho? Solamente hay una forma. No va a haber otra forma. Yo no sé qué piensa Dios de las personas que dicen ser cristianos que no lo quieren conocer. No sé qué piensa Dios. Bueno, sospecho lo que piensa Dios. De una persona que dice ser, yo soy creyente, yo creo en Dios, pero no te quiero conocer. Cuando Dios le dice, estoy abriendo la puerta, estoy invitándole otra vez a mi presencia, pero quiero que me conozca. Y aquella persona dice, no tengo tiempo, mucha pereza, no me gusta leer. Bueno, advertido, el llamado de Dios es de gracia, pero el Dios de gracia no será burlado. Y por eso en versículo 10, la actitud que Dios requiere es versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quieto porque Dios obrará salvación. Estad quieto y mirad lo que Dios hará. Y preparando durante toda la salvación del Antiguo Testamento, esto nos lleva al clímax de la obra de Dios, cuando su pueblo simplemente estuvo quieto y Dios obró salvación. Porque esto nos lleva al Calvario. Aquella tarde cuando se oscurecieron cielo y tierra y el Hijo de Dios estaba colgado en una cruz entre cielo y tierra y clamó a gran voz diciendo, consumado es. Dios solo, sin la ayuda nuestra, Dios solo redimiendo al hombre perdido. La única acción en ese momento, hermano, la única acción apropiada es estar quieto y adorar. Como el centurión, un gentil, un centurión romano. Cuando vio todo eso, dijo, ciertamente, este fue Hijo de Dios. Y dice Lucas 23, ese centurión dio gloria a Dios. Usted sabe que este momento de culto, este momento de servicio dominical cada semana es un momento de
reenfoque. Por eso Dios establece 1:6. Este es un momento que nosotros llamamos un encuentro, una renovación pactual de la relación pactual entre Dios y su pueblo. En esta vida y en este mundo y en su vida, hay una batalla por su vida. Hay una batalla por su alma, por su corazón, por sus hijos. ¿Cómo estamos peleando? ¿Sabe qué me preocupa, hermanos? Cristianos que ignoran la batalla. Usted puede ignorar una batalla, puede ignorar una guerra, usted puede ignorar que haya una balacera alrededor suyo. ¿Y qué pasa con la persona que ignora la balacera, los misiles, las bombas salen en medio y es el primero de caer? Hay cristianos que están ignorando la batalla como si no hubiera. Otros intentamos pelear en nuestras propias fuerzas. Yo sé lo que hago. Otros están atemorizados. No sé qué hacer. Aquí en presencia de Dios cada domingo, hermanos, y hoy podemos venir y podemos calmar nuestros corazones. Podemos aquietarnos, porque Dios nos viene a decir una vez más: yo soy Dios, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Este salmo, como mencionamos, fue la inspiración para Martín Lutero. En ese momento parecía que el mundo entero estaba en contra suya. La iglesia, que era una sola iglesia en Europa, estaba en contra de él. El Santo Imperio Romano, encabezado por Carlos V, muy poderoso, estaba en contra de él. Y llamado al concilio de Worms en Alemania, le preguntaron, básicamente la opción era escoger entre Cristo y su palabra o la tranquilidad de vida. Pidió un día para pensarlo. Oró esa noche. Estuvo quieto en presencia del Señor. Y sabemos lo que pasó. Estuvo quieto en presencia del Señor y conoció al Dios verdadero. Porque al día siguiente se levantó y entre muchas cosas él dijo, no me retractaré, que Dios me ayude. Y Dios usó ese monje solitario para iniciar la reforma, la purificación de su iglesia, cuya influencia perdura hasta hoy. Lutero nunca lideró ningún ejército, nunca tomó espada ni lanza en su mano, enfrentó la vida y la muerte, porque hacía menos de 100 años lo mismo había pasado con Juan Hus. Lo llamaron a Constanza, el mismo escenario. Hus afirmó a Cristo, lo quemaron. Seguramente Lutero esperaba ser muerto por su confesión, seguramente. Enfrentó la vida y la muerte con la absoluta confianza en su Dios. Sencillamente estuvo quieto en presencia de Dios, confiando en las promesas de Dios y confesando su fe en la palabra de Dios y su Salvador, Jesucristo. ¿Qué vio Lutero en este salmo? Porque fue la base para su gran himno, Castillo Fuerte. ¿Sabe qué vio Lutero, hermano? Que él podía cumplir su llamado porque Dios cumplía sus promesas. Lo voy a repetir. Lutero vio en este salmo y se nutrió, se reforzó
Él vio que él podía cumplir su llamado porque Dios cumplía sus promesas. Hoy, como todo domingo, es un domingo de reenfoque, domingo de renovación de pacto, domingo de estar quieto en presencia de Dios, domingo de analizar lo que nos distrae, lo que nos atemorice, lo que nos tienta. Domingo de renovar nuestra fe en el Dios poderoso que guardará su pueblo. Usted no necesita a Siria, querido hermano. No necesita a Egipto como aliados para cumplir su llamado. No lo necesita. El río de Siloé es chiquitito a los ojos del mundo. Sí, el río de Siloé es chiquitito a los ojos del mundo, pero alegra la ciudad de Dios. Cristo no tenía parecer ante los ojos de los hombres. Cristo no era gran cosa de forma mundial, mundano, porque lo poquito de Dios, lo humilde de Dios, satisface, suple y enriquece 1000 veces más que lo mucho del mundo. Estad quietos y conoced que Dios es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oremos. Padre, gracias por este Salmo 46. Oh Dios, tú sabes, conoces nuestros corazones atemorizados, duros, distraídos, apegados a las cosas terrenales, queriendo anclar nuestras seguridades en las cosas tangibles de este mundo. Padre, perdona a tu pueblo, por favor. Reconocemos que nuestra fe se envenena, se intoxica, se seca, porque bebemos de otros ríos que nos sirven, más bien terminan destruyéndonos. Danos las aguas simples, sencillas de Siloé. Danos las aguas consoladoras, pero poderosas de tu palabra y de Jesucristo. Edifícanos, Padre, establece tu iglesia en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.